Échenme la mano ahí. Lick, buenas noches. Hola. Pues yo como del viernes pasado, que fue la sesión 17, tengo el tema general, solución y arreglo de controversias y conflictos internacionales. Sí. Tocó un poco de las fuentes de derecho, la jurisprudencia y la doctrina, los fallos y argumentos. También tengo las dos formas de arreglo de controversias. Ajá. Sí, las dos formas, que es la diplomática y la... Ajá. La política. La política. Entonces, en la diplomática, hablamos a grosso modo del arreglo pacífico de controversias que estaba relacionado con la negociación directa, buenos oficios, mediación, Sí. investigación y conciliación, ¿es correcto? Sí, ¿verdad? Eso, sí, el sistema interamericano y del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas. Eso fue. Cuando hablé de arreglos diplomáticos, referí negociación directa, buenos oficios, mediación, investigación y conciliación. ¿Es correcto? Sí. Ok. Sí. Luego me fui al arreglo político. Entonces, en el arreglo político, si no estoy mal, yo les hablé el arreglo arbitral. Licenciado, disculpe que lo interrumpa. ¿Podría volver a repetir, ya que apenas estamos terminando historia y nos estamos conectando apenas todos, la verdad? No, es que no estoy dando clases, me están ayudando a recordar algo. Ah, ok, gracias. Sí, sí. Jóvenes. Se habló del artículo 33 al 38 de la Carta de la ONU, el sistema internacional, el sistema africano, el sistema europeo. La Carta de la ONU. Sí, el artículo 33 al 38 lo estuvimos trabajando en la Carta de la ONU, después del arreglo político de controversias. Espérame. Si no estoy mal, eso es de la sesión 17. Nos quedamos en lo de principio de responsabilidad internacional. No, es que mire pues, no, ahorita estoy hablando, disculpen con las personas que se conectaron antes, es que estoy recapitulando, quiero retomar la clase del viernes de hace una semana. Entonces, repito, yo recuerdo que les expliqué que teníamos dos formas de arreglo pacífico de controversias, el arreglo diplomático y el arreglo político. ¿Es correcto? Solo una persona que me hable. Sí, licenciado, correcto. Ok, va. En el arreglo diplomático, yo me referí a procedimientos de negociación directa, que eran buenos oficios, mediación, investigación y conciliación. ¿Es correcto? Correcto. Sí, licenciado. Va. Entonces, luego yo me fui al arreglo político. Y en el arreglo político es en donde yo me quedé ahorita como que trabado. ¿Qué les hablé del arreglo político? Solo una persona, por favor, no todo el mundo. Era lo que le comentaba a Giovanni, licenciado. Estaba platicando sobre la Carta de Naciones Unidas del artículo 33. Mencionó al sistema interamericano, mencionó el Tratado Americano. El artículo 33, ¿al qué artículo? Al 38. 38. Ah, bueno, lo básico, ¿verdad? Ok, va. ¿Y luego qué? Recuerdo que les hablé que se utilizaba la carta de la OEA. ¿Es correcto? Claro, sí, como herramienta jurídica. Sí, y también el Tratado Interamericano, el TIAR. El TIAR, correcto, el dispositivo de internaciones. Sí, ok. Luego
les hablé un poquito del Tratado que Americano había de una Soluciones Pacíficas. que había una jurisprudencia sobre lo que era la solución, ¿verdad? ¿Es correcto? Es No. por ello que le digo lo del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas. Ajá. Luego, sí, pues el Tratado Interamericano de Soluciones Pacíficas. Y ahí nos quedamos ese día. Y ahí nos quedamos. Ok. Hablé un poco del arbitraje. ¿Sí? Eso, si no estoy mal, fue en la sesión pasada, en la del miércoles. Ok, entonces, ahora, miren pues, quizá me voy a permitir hacer una anécdota académica para que ustedes agarren bien la onda de esto, porque el derecho internacional, diplomático y consular es así como raro porque juega con la ley y juega con la doctrina y los dogmas. No sé si han dado cuenta ese fenómeno. Y quizá a algunos se le causa ahí confusión, ¿vale? ¿Cuándo es ley y cuándo es doctrina? No sé si les ha pasado eso. Pregunto, ¿han observado ese fenómeno? ¿No? Uno a la vez nada más porque me quedo así como aturdido. Pues la doctrina va como que enfocada a la ideología, si no estoy mal, al estudio teórico, etcétera, mientras que la ley ya es algo que obviamente se va a regular legislativamente, ¿no? Sí, pero es que quiero aclararles algo por unas experiencias personales que he tenido en privados para que ustedes no lo sufran. Y no solamente con el curso, estos cursos, sino con otros. Perdón, Si no no lo han vamos a observado, sufrir, no lo vamos a sufrir porque no lo vamos a pedir para privados. Son bromas, son bromas. Después van a ir a bajar cajas y a sacar fotocopias. Sí, hombre, es que entonces, ustedes han observado, o sea, yo creo que me digan sí, que me digan no, no que se queden. No, que me digan sí o que me digan no. ¿Han observado un fenómeno que el derecho internacional, en específico el diplomático, juega con la ley y con dogmas? Pregunto. Sí, yo sí he visto un par de cositas ahí. Sí, han observado. Ahora los demás no han percibido nada por lo visto. Yo no, licenciado. No. Bueno, pero tal vez sí póngale atención a esto. Miren pues. Entonces, les voy a explicar algo interesante de algunas experiencias que he tenido yo en términos académicos con estos temas. Que cuando, por ejemplo, se habla de solución de controversias o de arreglo pacífico de controversias, viene el alumno y adopta como categoría principal todo lo que yo le llamo todología y casequismo, puro casequismo. Cuando digo todología es una denominación y la todología, créanme que está estudiado. ¿Si han escuchado ustedes la todología? Pregunto. No, Lick. Está estudiado. No, Pero Lick. es una cuestión peyorativa. Busca ahí en el Google qué es todología. Es para que no cometan esos errores porque se ve uno mal. ¿Cómo dijo Lick? Todología. A mí me parece que es persona que cree saber y dominar varias especialidades. Ajá. El todólogo. Los analistas de que salen en la televisión y esos pajeros, esos son todólogos que saben de todo, ¿verdad?
Y es que para ser todólogo no se necesita estudiar, solo ser casaquero. Entonces ustedes observan que entrevistan a un periodista para que hable de derecho. Y sí, el periodista y habla de derecho. O al revés, ¿verdad? Llaman al abogado para que hable de periodismo y de comunicación. Y ¿han observado ese fenómeno en la televisión y en la radio? Pregunto. Sí, Ya, ese es el todólogo. El Y ese candidato. es el analista en Guatemala, que se le pregunta de física, y sí, habla de física. Y le preguntan sobre el huracán Milton, y habla del huracán Milton. Y habla de meteorología, de astrología, le lee las cartas, le pregunta su signo del zodiaco y le explica qué le va a pasar mañana. Ese es el todólogo. Entonces, y yo le soy bien honesto que me topo con todólogos, porque en la escuela de ciencia política abunda el todólogo. ¿Han observado ese fenómeno? No. Sí, pero yo creo que se da más esa tendencia o ese fenómeno, porque luego de ser como instruido en varios aspectos como economía, sociología, política, bueno, tienen diferentes opiniones, diferentes estudios, perspectivas, y quizás emiten una opinión, pero no es fundamentada. Claro, pero nosotros no podemos ser todólogos porque nosotros lo que tenemos son conocimientos de cultura general, pero debemos de enfocarnos. A mí muchas veces me llaman y me dicen, mire, licenciado, ¿usted puede hablar de tal tema? No, le digo, no, gracias. Le agradezco mucho. ¿Usted podría acompañarnos para hablar de tal tema? Sí, puedo, por supuesto. Voy, ¿verdad? Entonces, ¿a qué sale a cuenta esto? Porque lo quiero contextualizar a la clase de hoy. Miren, en gran medida lo que él ha venido explicando sobre, sí, Karen, Hola, Ale, ¿qué tal? Buenas noches. hola, No sé si me escuchan, perdón. sí, sí, Mire, yo tengo una duda acerca con eso de los teodólogos. ¿Cómo es, perdón? o busquen Teodólogos, creo que se todología, llama, ahora ¿verdad? dejen todólogo y busquen todología, sí, va, Ah, porque es bueno, una ciencia, bueno, solo les cuento, están formulando esa ciencia de la todología, busquen ahí bueno, todología, Karen, dígame. mire, pues, entonces esta persona que es teodóloga, entonces supóngase que ellos tienen que tener algún estudio o algo, o cómo es como que, como usted dice, si no sabe, pues ellos como que se lo Es inventan o que, tienen como que de casaca, por buena como decirlo pregunta, así. muy buena pregunta, es que no debe de existir el todólogo, ¿me explico? ¿Sabe dónde sí pueden existir los todólogos? ¿En dónde, Lick? Alrededor de una mesa donde hay vino. Ahí se acepta la todología, ¿verdad? Ahí se acepta el todólogo. Pero en ámbitos académicos formales no se acepta el todólogo. Tengan cuidado. Y quizá ustedes mismos o mismas con un par de algo así. Ahí todos somos todólogos. Exacto, así es. Hablamos de fútbol, de religión, de política, juela madre, de delincuencia, de seguridad, y hablamos de todo. Pero es diferente. Entonces, si quizá ustedes mismos o mismas, no sé si les ha pasado, porque a mí me pasaba y me sigue pasando en reuniones familiares o de amigos, ¿verdad? Y se vuelve uno todólogo hablando de todo. No sé si les ha pasado, ¿verdad? Y opinamos de aquí, opinamos de allá. Entonces, Karen, es válido, pero fuera del escenario técnico, formal y académico. Es por ello están las especialidades, claro. Y es que en Guatemala todos somos todólogos. Entonces yo ahorita quiero aprovechar para no convertirnos en todólogos. Entonces,
Yo al momento, bueno, entonces les decía, regresando al tema así académico, para poner en contexto, me sucede que cuando yo desarrollo exámenes o conversaciones sobre derecho, sobre el tema de solución de controversias, viene el alumno, y me acaba de pasar, y empieza a dar explicaciones teóricas sobre la solución de controversias. Y entonces inician explicando, ¿verdad? Sí, es que la paz, licenciado, es muy importante por el tema de los derechos humanos, y es por eso es importante negociar, conciliar. Claro, si eso lo sabemos. ¿Me explico? No se necesita estar en sexto semestre de Relaciones Internacionales para decir eso. ¿O sí se necesita? Les pregunto. No, Lick. ¿Verdad? Sí, gracias. No, no se necesita. Entonces, yo cuando les explico estos temas, por ejemplo, el arreglo diplomático, ese es el arreglo diplomático. No hay otros. Y si a usted le preguntan, usted, bueno, en teoría tal cosa, pero formalmente tal cosa. El arreglo político es a través de convenios, de tratados. ¿Vamos entendiendo esa parte? Mis amigos y amigas. Yes, ok. Sí, Lick. Entonces, ahora quiero pasar a dos temas importantes. Dentro del arreglo político, porque el diplomático, ya sabemos que es negociación, buenos oficios, conciliación, investigación, etc. Ahora, dentro del arreglo político, hay dos importantes arreglos. El arreglo arbitral, que ya lo explicamos, pero se los voy a refrendar, y el arreglo judicial. No hay otro. ¿Ya me agarraron la onda? ¿Vamos bien? O sea, el arreglo político se subdivide en arreglo arbitral y arreglo judicial. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el arreglo arbitral y el arreglo judicial? Bueno, que el arreglo arbitral está dentro de las partes. Hay un incumplimiento indirecto del Estado. Y entonces, el sector que se considere damnificado por una decisión de Estado, entonces lo somete al arbitraje. ¿Alguien leyó la prensa ayer? Ustedes, que ustedes deben de leer la prensa, hombre. Miren, yo les recomiendo, paguen una suscripción de Prensa Libre. Páguenla. Es la única que está llegando. Y con todo y lo que se diga que está ideologizada, que es del cacife, eso, yo no puedo cambiar ese mundo, pero agarren una suscripción de Prensa Libre, hagan su inversión. Es que hay que invertir en educación, mucha. Se los digo como cuates. Si no invierten en educación, estamos arando en el mar. Entonces ahí por lo menos están informados, se levantan temprano. Quien sale a las 4 de la mañana, agarre su café, ve la prensa y en el tráfico va leyendo, la lee, no sé, mucha. Y va a estar enterado. Entonces ayer hay una empresa, no recuerdo la nacionalidad, y demanda al Estado de Guatemala. Busque esa noticia, minera demanda al Estado de Guatemala. Eso fue ayer en Prensa Libre. Se los iba a mandar. Demanda al Estado de Guatemala porque detuvo sus operaciones. Adam, ¿sí lo leíste, no? Claro. Me digas.
¿Y qué leíste? Y te recordaste de mí seguramente. Más o menos. No, te olvidaste de Pero mí. justamente era esto de que esa empresa estaba diciendo que Guatemala no quería dejar exportar los productos, ¿no? El níquel, algo así, ¿verdad? Ojalá por una sanción de Estados Unidos que estaba involucrada. Uh-huh. Y los demás ya encontraron la noticia. Yalek. Silic. Ok. Va. Pues ese es un ejemplo de arreglo arbitral que va a ser sometido al arbitraje y seguramente Guatemala va a tener que pagarle una caución económica a esa empresa multimillonaria. Muy seguramente. Ya agarraron la onda el tema arbitral. Ahora, el arreglo judicial, pues como lo dice la palabra, y mi estimado Álvaro, como abogado se usa la palabra, la judicialización del caso, ¿verdad? ¿Qué es la judicialización del caso, Álvaro? Cuando cualquier cuestión que tenga controversia se pone en conocimiento de una judicatura, ¿no? Exacto. Gracias. Entonces se somete ya a lo judicial. Nos salimos del arbitraje, ¿verdad? El arbitraje es, podríamos decir, más amable y más pronto. Es pronto, rápido. Pero es la conciliación por un tercero, obviamente, siempre, ¿no? No necesariamente, pero sí regularmente está el sector privado metido. Regularmente. Y en el arreglo judicial, regularmente son los sujetos propios del derecho internacional público. Entonces, por ejemplo, volvemos a lo típico, ¿verdad? El diferendo territorial Guatemala-Belice está judicializado, ¿verdad? O sea que será un arreglo judicial. Ahí no hay arbitraje. Ahí lo que se va a dar es un fallo, no un laudo. ¿Se recuerdan que hablamos de laudo y fallos? Sí. Correcto, muy bien. Bueno, entonces, fíjense. Ahora viene el otro asunto. Bueno. Vuelvo a una experiencia reciente que tuve en un examen privado. Miren, yo entiendo. Uno como docente viejo, llamémosle así, aunque no me siento ni me creo tan viejo, a pesar que de repente lo soy. Y ustedes me ven así, una cosa es cómo me ven, y Sí, otra es como... y como uno yo me sienta. Yo le tienen miedo. No, la verdad, sinceramente, vamos. Entonces, en donde uno como docente con experiencia se ablanda con el alumno, es porque yo por lo menos digo, chica, ¿cómo fui yo cuando tenía 26 años? ¿Verdad? ¿Cómo era yo? ¿Me explico? O sea, yo trato como que de ubicarme, de no hacer o de no comportarme como que si yo toda la vida fui como soy ahora, ¿verdad? Y entonces yo los entiendo a ustedes, los comprendo. Y entonces es donde yo bajo mi nivel. Y entonces, el privado decía más o menos, no lo tengo aquí, decía el ítem, solución y arreglo pacífico de controversias. Ese es el tema. Entonces viene la persona que se estaba examinando y me empieza a hablar casacas. Sí, licenciado, es que no es prudente que los estados estén en discusión porque ponen en riesgo la paz y la seguridad internacional. Y yo le digo, no, relájese. Mire, aquí el tema es arreglo pacífico de controversias. Punto.
¿Me van comprendiendo, jóvenes? ¿Sí? Sí, Y entonces yo le dije, ¿trajo su carta a la ONU? No, me dijo. ¿Y entonces? Entonces, cuando ustedes, les faltarán a ustedes 2 o 3 años, cuando se metan al privado, lleven sus instrumentos. Y entonces yo le dije, googleela, sáquela. Y saque la carta a la ONU. ¿Y qué dice sobre el arreglo pacífico de controversias? Entonces ya agarró el teléfono y sí, ¿verdad, licenciado? Tienes razón, me dijo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué les quiero decir en la clase de hoy? Lo que les quiero yo decir es que ustedes tienen una base jurídica de derecho internacional público que les dice cuáles son los mecanismos para solucionar controversias. Y entonces, como estamos hablando del 33 al 38 y estamos en el arreglo judicial, ¿correcto? ¿Vamos bien? Entonces, cuando hablamos de arreglo judicial, nos vamos, en principio, a la carta, al estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Busque su estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Quiere decir que la solución de controversias se maneja con 2 grandes instrumentos dentro del marco del arreglo judicial. ¿Sí me están agarrando la onda, mucha? ¿Sí? Pregunto, como no tienen base jurídica, por eso sí. ¿Sí? Ok. Entonces, el arreglo judicial se maneja con 2 grandes instrumentos. La Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Sáquenlo. Soque, dijo Neto. ¿Qué dice? ¿Qué dice el artículo 1? Actitud de vida, jóvenes. Mucha actitud. Así. Fuego de Juventud. Había una serie de televisión en mi época de niño. Fuego de Juventud. Esa sí no la vio Giovanni. Ni Helio. Estuve así, pero no. Ahí estamos hablando de que el artículo 1, si no estoy mal, ay Dios, se me perdió acá, se me corrió, es De que estoy la recibiendo mensajes. Corte, del Estatuto de la Corte. La Corte Internacional de Justicia establecida por la Carta de las Naciones Unidas como órgano judicial principal de las Naciones Unidas, quedará constituida y funcionará conforme a las disposiciones del presente estatuto. O sea ¿Sí? que la Corte establecida en la Carta, o sea, son 2 grandes instrumentos. Ahora, vámonos ahora al artículo 34. Solamente así las dos, 3 primeras líneas. Artículo 34, numeral primero. Solo los estados podrán ser partes en casos ante la Corte. Ahí está. Ya agarraron la onda. Solo los estados. Por eso es de que cuando se judicializa, básicamente, son estados. No estoy diciendo que hay alguna jurisprudencia por ahí en donde se han sometido temas de carácter privado, pero han sido muy cuestionados. Ahora, vámonos para que vayamos comprendiendo este asunto. ¿Sí? ¿Quién es Yo, Álvaro. Sí. En el caso de que pues, tenga que presentarse
ante la Corte el representante legal del Estado. ¿Este puede actuar a través de los embajadores? Ah, bueno. Buena pregunta, tal vez, pero qué bueno que lo tocaste. Miren, hay un término dentro del derecho diplomático que se llama acción diplomática. Busca ahí el término, acción diplomática. Yo espero que estén aprendiendo con este curso cosas técnicas, mucha. Me voy a sentir satisfecho. Ya, ¿Qué dice mi estimado Julius? dice que acción que un Estado ejerce para invocar la responsabilidad internacional de otro Estado por prejuicio, por prejuicio causado por hecho internacionalmente ilícito de ese Estado a una persona natural o jurídica que es nacional de primer Estado, con miras de hacer efectiva esa responsabilidad. Ok. ¿Otro término más? ¿Alguien más que haya encontrado uno diferente? Yo encontré que es el arte y la práctica de construir y mantener relaciones y de llevar a cabo negociaciones con personas utilizando el tacto y el respeto mutuo. ¿Otro más? Yulik Sí. dice que la acción diplomática es el conjunto de actos que lleva a cabo no solamente el jefe de misión, sino todo el conjunto de personas que componen la misión diplomática en el Estado receptor. Ahí está. O sea que toda persona, por tu pregunta, que tiene la calidad de jefe de misión. ¿Correcto? Y las que forman parte de la misión diplomática. Bueno, pero una vez tengan plenos poderes. Ajá, en el Estado que lo recibe. Si plenos poderes es quien se lo da. Es el Estado, ajá. Sí, pues que lo del Estado. Okay. Busca qué son plenos poderes. Según la web, dice que es una autorización que el presidente, perdón. Sí. ¿Continúo? Sí. Ok. Es una autorización que el presidente o canciller otorga a un embajador o a un plenipotenciario para suscribir tratados o acuerdos en nombre de su país. Ajá. Entonces, por eso viene el término que ustedes habrán escuchado y que hagamos clavito y esperemos que muchos de ustedes lleguen a hacerlo. Plenipotenciario. Embajador plenipotenciario. Pero si lo van a hacer, si compran la suscripción de Prensa Libre. Pon ahí, embajador plenipotenciario. ¿Ya? Pregunto. Ya encontraron el término embajador plenipotenciario. Les van a decir jefe de misión con plenos poderes. ¿Ya? Jóvenes, actitud. Así es, licenciado. ¿Verdad? Jefe de misión Sí. con plenos poderes, ¿verdad? Sí, dice que tiene pleno poder y facultad para tratar, concluir y acordar la paz u otros intereses. Ajá, exacto. Interesante, ¿verdad? Ok, ahora vamos al artículo 65 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Lástima que este curso tan corto, hombre. Y por esta vía, que es un curso muy importante para ustedes, hombre. Lick dijo artículo 65 de 65 del Estatuto de la Corte Internacional.
Artículo 65, numeral primero. La Corte podrá emitir opiniones consultivas respecto de cualquier cuestión jurídica, a Ajá. solicitud de cualquier organismo autorizado para ello por la Carta de las Naciones Unidas, o de Ujú. acuerdo con las posiciones de la misma. Así es. Entonces, cualquier organismo de la ONU puede requerir a la Corte opinión consultiva sobre problemas que se estén dando. ¿Correcto? Por ejemplo, el SICA le pidió opinión consultiva sobre el diferendo territorial. Y una opinión consultiva no es vinculante. O sea, no vincula, ¿verdad? Sino pide una opinión consultiva sobre X situación. Esto es interesante. Esperemos que ustedes lleguen a ser embajadores plenipotenciarios dentro de unos años, pero para eso tienen dos caminos. Y se los dije la anterior vez. Ver cómo entran a Cancillería, aunque sea a sacar fotocopias, e ir ascendiendo ahí. Y no, se los digo en serio, es que es cierto, es cierto. Yo conozco a muchos amigos que así empezaron, creo que les conté de un par, ¿ah? Triste realidad, pero cierta. Sí. Otra es tener un contacto político y, por ejemplo, llegar a la carrera como secretaria, asistente, qué sé yo. Y la otra, esperar que el canciller o el presidente sean sus amigos. Cuello blanco. Sí, pero ahí no toman carrera diplomática, ese es el problema. Ya les expliqué ese tema de embajador de carrera, ¿verdad? Y no. Ok. Entonces, tómenlo en cuenta. Muy bien. Ahora, para ir, no los quiero atosigar porque esto es de mucha lógica, mucha. Entonces, ahora viene el papel importante del Consejo de Seguridad dentro de este mecanismo, dentro de esta situación. Dice, aquí me voy a por ante una situación conflictiva, dice el numeral 2 del artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, tomen nota ahí, el Consejo de Seguridad, si lo estimare necesario, instará a las partes a que arreglen sus controversias. Esto es cuando no se muestran elementos aspiracionales entre las partes para utilizar los buenos oficios. ¿Me explico? Cuando el Consejo de Seguridad analiza que no existe voluntad para solucionar, entonces el Consejo de Seguridad insta. Pero ese insta casi que le está diciendo, mire, Es una orden. no, es que la ONU no manda. Ese es el clavo. ¿Verdad? Es una advertencia. Es una advertencia que si no va a haber intervención de los cascos azules en un futuro, o sea, así a lo lejos, ¿verdad? Algo así como Haití. Como lo que pasa en el Congo, Exacto, ¿verdad? Es ahí dicen, pues mucha. El clavo es que estos cuates tienen fases para ingresar que podrían llegar armados, ¿verdad? Y hacer uso también de la fuerza. El problema que tienen los cascos azules es que han cometido también sus atropellos a derechos humanos, que han violado a la población civil, ¿no? Principalmente mujeres, ¿va? Básicamente. Que hay casos terribles en donde han dejado hijos, ¿va? No sé si lo han oído.
Sí. En el caso de los crímenes de guerra cometidos por los cascos azules, quien los juzga es No, los cascos azules no cometen crímenes de guerra. ¿no? O sea, No, ellos están en una calidad ellos de, cometen violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, pero no en términos de crímenes de guerra, porque ellos no son parte del conflicto. sí, tiene razón. En teoría, pacíficos, ¿verdad? Claro. Es que se supone que ellos están para pacificar, pero también están facultados para el uso de la fuerza. Ok, entonces, aquí viene el tema de la investigación. Recuerda que hablamos de esa forma de solucionar problemas. Entonces dice el artículo 34. ¿Qué dice el artículo 34? Y tal vez ahí lo voy a concluir porque es cargada esta clase. El Consejo de Seguridad podrá investigar toda controversia o toda situación susceptible de conducir a fricción internacional o dar origen a una controversia a fin de determinar si la prolongación de tal controversia o situación puede poner en peligro el mantenimiento de la paz y seguridad internacional. Ajá, esa es la investigación. Ya me agarraron la onda. Entonces, pero las Naciones Unidas se maneja por medio de resoluciones de asamblea. Entonces la asamblea autoriza el punto de agenda en donde se requiere que el Consejo de Seguridad investigue. Y entonces la asamblea dice, sí, que investigue. Entonces ahí ya ingresa, ¿verdad? Aquí Julio nos dice que se desconectó un cacho. Entonces, viene la asamblea, conoce y la asamblea aprueba. O sea que los cascos azules tampoco se mandan tan solos, ¿verdad? Eso. Pero ustedes saben que quienes son parte del Consejo de Seguridad, ¿verdad? Son los de las fichas de la cooperación. Entonces, ¿quiénes son los miembros del Consejo de Seguridad? Pregunta de privado. Kimberly Lourdes. Sí, Lick, dígame. ¿Quiénes son los miembros del Consejo de Seguridad? Pregunta básica, ¿verdad? Rusia, Estados Unidos, China, Francia. Francia. Léala ahí, con confianza. Sí, China, Francia, Rusia, el Reino Unido de Gran Bretaña y Estados Unidos. ¿Cuántos le salieron? Sí, 5. Búsquenlo ahí. Están los miembros no permanentes. Miembros permanentes. Ajá, pero, o sea, le explicaba de que aparte están los miembros que no son permanentes también. Entonces no se los pregunto. Porque sí. Y los miembros permanentes, busquemos mucha. Que me entró una duda ahorita. Permanentes, China, Permanentes. Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Ahí 3 me mencionaste. China, Francia, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos. Bueno, ahí van 4. Sí, Canadá creo que es el otro. No recuerdo. A mí me pareció Irlanda del Norte. Ajá. ¿Cómo? Irlanda ¿Cómo es? del Norte. No, es que está dentro del Reino Unido. Claro, es que es Rusia, Estados Unidos, China, Francia y Reino Unido, son 5. 5, ¿ah? Canadá, sí, son 5. 5, sí. Ok. Entonces, busque ahorita solamente para concluir y refrendar, porque a mí me gusta que refrenden, porque a veces yo también me equivoco, pues, o sea, yo no, ni que fuera una enciclopedia mecánica, ¿va?
No, licenciado, perdón, antes de que vaya a finalizar con la clase o la sesión de hoy, a mí me quedó una duda que quería consultarle. La opinión consultiva, al no ser vinculante, obviamente funciona como una asesoría para esos órganos. Sí, porque es previo tomar decisiones. Por ejemplo, Guatemala y Belice se pusieron de acuerdo y solicitaron pues una opinión consultiva sobre lo prudente, ¿verdad? Es que, miren, ¿cómo se los dijera para que no suene tan pesado? Pero es que Naciones Unidas es una especie de sociedad, ¿verdad? Ahí hay ricos, ahí hay muy ricos, hay regulares ricos, hay clase media alta, hay clase media media, hay clase media baja, hay clase baja alta, clase baja media y clase baja baja. ¿Correcto? Y entonces, ¿usted cree que Rusia pidió opinión consultiva? No. No, porque es de los millonarios, ¿verdad? Pero Guatemala está dentro de la clase baja de las Naciones Unidas. Y Belice, no digamos. Entonces dependemos de que ellos nos den cooperación. Les estoy hablando realpolitik, como dice... la realpolitik. Sí, como dice Karl Deutsch. Busque realpolitik, Karl Deutsch. Pero estoy hablando de la realpolitik, para dejar de romantizar y ver la cosa está con el corazón. Como decía Luis de Alba, el pobre es, decía, en el Estado. Es que es cierto. Y el rico es. Y hay que reconocer esas diferencias. O sea, las diferencias socioeconómicas son objetivas, dice Karl Deutsch. O sea, no es invento mío. Por si alguien dice, él se está inventando eso. No, Karl Deutsch, él lo explica. O sea, la realidad socioeconómica de los países es objetiva. No es romántica, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice el Realpolitik de Karl Deutsch? Le recomiendo a Karl Deutsch, en sus tiempos libres, échenle su leidita. Y así salimos de los idealismos de Platón y de Aristóteles. ¿Qué dice? Jovenazos no han encontrado con K. Karl Deutsch. Muchachos, no puede ser. 70 personas. La postura que adopta un país cuando protege sus intereses nacionales de forma pragmática, considerando factores tangibles como su economía, su capacidad militar o su influencia política, y la de sus adversarios. ¿Se da cuenta, mi estimado Giovanni? Si yo no vengo a inventarles. Por supuesto que no. ¿Verdad? Ahí está. Es a recordarles. A recordarles, ¿verdad? Cómo funciona el asunto. Y entonces sale por la opinión consultiva. ¿Correcto? Que se solicita diplomáticamente, ¿verdad? Y entonces le dice, bueno, en efecto, pues usted tiene esto, históricamente, y es prudente la consulta popular, ¿verdad? O sea que la consulta popular, no crean que fue un invento de Jimmy Morales, sino que fue producto de una consulta donde le dijeron, miren, ustedes tienen en su constitución la consulta popular, sometan. Que el pueblo les diga. Y el pueblo de Guatemala cree que le van a dar un zulote en Belice. No, pero es que realmente en su momento fue una cortina de humo, justo en el momento exacto para él. Bueno, pero no, es que este diferendo viene de años, Giovanni. No, yo lo sé, pero él vino y
dijo, este es el momento justo para sacarlo. Bueno, pero por medio de consultas, ¿verdad? Entonces el pueblo cree que nos van a dar un lotecito de 10 por 10 ahí en Belmopán, cerca de los Cayos de Belice, ¿verdad? Ah, qué alegre. Ahí no va a pasar nada. Y ya les expliqué constitucionalmente cómo está. Entonces vamos a la opinión consultiva y a la participación de las resoluciones de la ONU. Solo para cerrar, quería terminar. Ponga ahí resolución, así a grosso modo, ahí que le salga cualquier cosa. Resolución cascos azules. Ahí, pongan. Y van a ver que toda la participación de los consejos de seguridad se dan por medios de resoluciones. En cualquier región. Y leen a Carl Deutsch. Ese libro aquí está. Carl Deutsch. Este es mi libro de texto preferido. Es fuerte, Lick, la verdad es bastante fuerte, es bueno. Es que es realista, es que... Sí, es la real política, al final es la parte realística, Sí. de la realidad, valga la redundancia, perdón. Así es, un buen documento. Dice, es que es duro, Carl Deutsch, dice, y esto lo encontré casualidad aquí, y lo tengo subrayado, ¿eh? No sé si alcanzan a ver. Pero dice, Locke es un teórico. Él echa riata a Locke. Es un teórico, dice, que se limita a estudiar leyes, dice. Interesante, ¿eh, muchachos? Él es teórico, que sigue estudiando leyes, pero aquí el tema es realista. Y nosotros podemos estudiar, pasar aprendiéndonos de memoria la Carta de las Naciones Unidas, pero el realismo es otro. Miren, pues, esto viene siendo como el derecho vigente, pero que no es positivo. ¿qué manda? Esto viene siendo como el derecho vigente, pero no positivo. Algo así, ¿verdad? Porque es que las relaciones internacionales en la escuela las romantizan. No sé si han observado ese tema. Y no digamos la cooperación internacional. Entonces dice, por ejemplo, ¿verdad? Fíjense. Muchos hombres consideran que sus países son más que instrumentos, porque buscan crear una sensación de comunidad. O sea que él dice que nos hacen creer que el mundo es una comunidad en donde todo es paz y amor, ¿no? Ya con el término sensación da la impresión de que solo es ficticio. Ajá, exacto. Mira, pues, es que Deutsch es fantástico, mucha. Si pueden comprar el libro, compren. Dice, Rousseau supuso que un Estado surgía mediante acuerdos, cuando no es así. Como que él dice que el Estado surge por acuerdos, que el pacto social, no. El Estado surge porque se impone. No hay acuerdos. Ahí lo dice. Y a nosotros nos hacen creer que el Estado surge por acuerdos. Pero Nos dieron casaca. Claro, los estados son imposiciones, ¿o no? Yo se las dejo por ahí. A veces uno cuando explica estas cuestiones, a ver, les voy a leer otra cosa interesante, mucha. No, yo creo que si seguimos y usted leyendo los pedacitos del libro, vamos a hacer un sindicato de alumnos contra la escuela, pues.
Los legisladores, dice, los legisladores son meramente escribientes o mensajeros, dice. O sea, los legisladores son mensajeros. Ellos no se la pensaron. Peor aquí que es copy-paste. Ujú. Sí, hombre. Pero bueno, me pasé a unas cosas un poco fuertes que a veces al alumno no le gusta y quisiera escuchar cuestiones así amables pero ahora quizá tienen otra percepción. Preguntas antes de despedirnos, mis estimados. Elio estuvo calladito. Estuve atento, Lick, pero felicitaciones. Esta técnica que utilizó de leernos el libro al final me gustó. Así debería hacerlo la próxima vez. Nos pregunta en la primera fase, buscamos y ya luego usted nos lee de un libro ahí que tenga. Muy bien, sí, aquí tengo una biblioteca a la orden. ¿Está bien, pues? Gusto saludarles. Pasen feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. María.